Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte a este encuentro sobre violencia económica y patrimonial contra las mujeres. Esta actividad se ha organizado desde el Instituto a través de su Consejo Departamental de San Isidro, conjuntamente con la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. A continuación, para dar comienzo, vamos a escuchar a la doctora María Fernanda Nuevo, jueza de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y presidenta del Consejo Departamental del Instituto en San Isidro. Fernanda. Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por encontrarse presente esta tarde en esta charla que, si bien es de violencia económica y patrimonial, tiene su origen en que conmemoramos mañana el Día de la No Violencia, ¿no es cierto? Ese principio de la no violencia, que es rechazar el uso de la violencia física, psíquica, el destrato, el sometimiento, etcétera, para lograr un cambio social y político para tener una sociedad siempre más justa. Me gustaría leerles una frase del profesor Jim Jark, líder teórico de esta filosofía, y dice: la acción no violenta es una técnica por medio de la cual las personas que rechazan la pasividad y la sumisión pueden llevar adelante su lucha sin violencia. La acción no violenta no es un intento por prevenir o ignorar el conflicto, es una respuesta al problema de cómo actuar efectivamente en política, especialmente cómo ejercer el poder de manera efectiva. Lo que se trata es de que todos nosotros, en forma conjunta, podamos actuar, ver la problemática y poder trabajar para que ello no suceda. Hoy específicamente el tema que nos toca reflexionar es un tipo de violencia muy sutil, yo diría la que menos se ve, o la que menos se habla o se hablaba, ¿no? Porque es la violencia económica y patrimonial. Siempre digo que la económica es cuando no se paga, por ejemplo, los alimentos, y la patrimonial cuando se oculta el patrimonio. Y digo sutil porque no es menor, porque le sucede a las mujeres y porque es muy difícil percibirla en una dimensión donde están tan comprometidos los tipos de la violencia. A diferencia de otros tipos de violencia, sus consecuencias pueden tardar mucho tiempo en activarse, en verlas y en revertirlas, porque son casos muy complejos. Es el típico caso del empobrecimiento femenino, diría yo, ¿no? Es el postdivorcial, el que viene generando alertas por parte del Comité de la CEDAW desde 1994 en las observaciones generales número 9 y la relativa al artículo 16 del convenio del 2013. Con todo, y saludablemente, poco a poco, el drama se visibiliza, gracias a Dios, y el último informe anual publicado por la OED dice que el 30% de los casos anuales incluye escenarios de violencia económica y patrimonial. Este es un dato muy importante para que tengamos en cuenta. Es decir, que casi una de 3 mujeres que piden ayuda jurisdiccional a todos nosotros sufren este tipo de violencia económica y patrimonial. Esto da cuenta del fenómeno del crecimiento, ¿no?, de este tipo de violencia. También podría creerse que este tema atañe al derecho civil y al derecho de familia. Pareciera que tampoco a veces sucedería en el caso penal. Pero es una primera lectura comprensible porque es cierto que la intimidad y la confianza crean relaciones familiares donde la gente no puede ver todo lo que sucede en ellas, ¿no? Y estos son asuntos que tanto Karina como yo tenemos mucho en nuestro trabajo, ¿no es cierto, Karina? Que lo vemos con mucha facilidad. Hay un caso que para mí es el caso testigo, que es el caso del doctor Hornos, su fallo, que es un camarista de la Casación Federal, donde visiblemente se pudo ver cómo un señor se va con otra mujer al registro del automotor para desapoderar a la mujer del auto, y entonces va con otro documento, etcétera. Bueno, y ahí es donde el doctor Hornos plantea el caso de la inconstitucionalidad del artículo 185, inciso primero, artículo que aún nos rige, ¿no es cierto?, que por ser familiares uno no se puede denunciar.
Así que bueno, esta pervivencia de este dispositivo legal y la soledad en la que quedó el colega al auspiciar la declaración de inconstitucionalidad de la norma que algo nos dice, quiere decir que los poderes del Estado debemos actuar entre todos en forma conjunta para que este tipo de violencia no persista y no haya más víctimas. Sobre todo, en nuestro derecho debemos tener herramientas más robustas. También me gustaría decirles que hay un caso de mis colegas de Azul, que no lo puedo dejar de nombrar. Las camaristas de Azul dieron una indemnización por el tema del daño de la violencia patrimonial ejercida hacia un ex esposo que lo que hizo fue terrible, ¿no? Le sacó la habilitación del comercio con el cual se alimentaba la mujer e incluso se quedó con la casa donde vivía la mujer y los hijos. O sea que de esto, que los va a explicar Karina mucho mejor que yo, son todos los desafíos y los compromisos que debemos asumir. Por eso brego por este tipo de encuentros para contar con todos nuestros esfuerzos, para que todos los que estamos aquí presentes y los que no están también, y todos los operadores de la justicia, los de los diferentes poderes como el legislativo y el ejecutivo, tomen esta punta de lanza para que esto no suceda más. Y también tener en cuenta que debemos, en definitiva, afianzar la justicia, como dice nuestra Constitución Nacional. Así que ahora le voy a dar paso a Karina, a la doctora Viviana Karina Calafatich, jueza del Tribunal de Familia de Formosa, especialista en Derecho Procesal, también es especialista en Derecho de Familia y Género y en Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica, miembro Red de Jueces de Restitución Internacional, capacitadora en género de la Escuela del Poder Judicial de Formosa, coautora de libros, autora de publicaciones en temas de familia y género, directora de AMJA. Bueno, lo que quiero aclarar para que quede claro es también que esta actividad no solo es organizada por el Instituto, sino también por la Asociación de Mujeres Juezas y también por el Colegio de Magistrados, quienes en forma conjunta queríamos recordar que mañana, 25 de noviembre, es el Día de la No Violencia para que todos luchemos para que haya justicia social y no suceda más. Gracias, Karina, te doy la palabra. Gracias, Fernanda. Gracias, San Isidro, y a todas las instituciones que se han unido para conmemorar este día, porque en realidad es conmemorar, y generalmente las que trabajamos en esta lucha, tanto el 25 de noviembre como el 8 de marzo, son fechas muy importantes para sensibilizar sobre esta problemática. Y este tema, que bueno, que lo eligió Fernanda, que me parece un tema que de a poco se va incorporando en la jurisprudencia, se va incorporando en la doctrina, se va incorporando en el quehacer cotidiano desde el punto de vista jurídico, porque es un tipo de violencia, como decía ella, invisibilizado, silencioso, pero ahora que sabemos, conocemos de qué se trata, podemos decir o podemos tener unas pautas como más precisas, como a lo mejor estamos frente a un caso como este, pero lo interesante es saber estar preparado, saber visibilizarlo para poder de alguna manera sancionar este tipo de situaciones. Bueno, mi exposición va a estar dividida en dos partes. La primera parte, todo lo que tenga que ver con la normativa y la conceptualización, y la segunda parte que tiene que ver con la jurisprudencia en particular, que es creo que lo que más les interesa a todos ustedes. Así que bueno, vamos a empezar con esto. Y bueno, cuando terminamos toda la cuestión que tenga que ver con la conceptualización, bueno, podemos parar y podemos hacer preguntas, así que no hay ningún problema, pueden ir escribiendo las preguntas en el chat y después Fernanda me las hace al final, así que no hay ningún problema. Vamos a tratar, entonces son las 3 menos 10, vamos a tratar de apurar el tema para que se pueda desarrollar todo, ¿no? Bueno, este tema de la violencia económica, de la violencia patrimonial contra las mujeres, voy a hacer
un paréntesis antes de avanzar. En Argentina, la ley 26485 es la que define lo que es la violencia económica y patrimonial contra las mujeres. Pero hay países de América que la definen en forma distinta, lo que es la violencia económica a lo que es la violencia patrimonial. Argentina la define en un solo concepto, digamos, económica y patrimonial, para que se sepa. También es cierto que la mayoría de los países de Latinoamérica tienen en sus leyes respectivas esta definición, excepto 9 países que, bueno, que todavía no lo tienen incorporado como tal. Así como nosotros hace poquito, o sea, hace el año pasado, incorporamos lo que es la violencia política, bueno, otros países van incorporando de a poco el concepto de lo que es la violencia económica y patrimonial. Nosotros, sin embargo, lo tenemos desde la sanción de la ley, que data desde el año 2009, o sea que hace bastante tiempo lo tenemos tipificado dentro de la ley. Pero no podemos entrar a conceptualizar esta forma específica de violencia sin hablar de lo que es la violencia de género, porque justamente la violencia de género es el género, es decir, es lo genérico, lo general, y la violencia económica y patrimonial es lo específico, es una modalidad de la violencia de género. Como todos sabemos, la violencia de género es un fenómeno hoy por hoy que cada vez parece que arrasa y arrastra con más fuerza, es algo que no se puede como parar, tolerar. Fíjense en los últimos días, en los noticieros que hemos tenido, estos femicidios que realmente no paran de sorprendernos, y no paran de suceder estos hechos. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Y bueno, justamente esto tiene que ver todo lo que vamos a hablar con todas estas conductas que están muy arraigadas en lo que significa la disputa del poder. Estas conductas del más fuerte contra el más débil se da en esta situación, lo que obviamente configura la desigualdad, configura la subordinación. Cuando hay una relación, lo que ustedes tienen que tener presente es que cuando hay una relación donde hay una desigualdad, quiere decir de que hay una discriminación. Esa discriminación o esa asimetría, cuando no hay una relación igual entre uno y otro, ya eso configura violencia de alguna manera y discriminación. Esta relación de poder o esta disputa de poder, obviamente que significa también o se refleja en esta forma específica que vamos viendo en cuanto a la distinción jerárquica de las relaciones. En este caso estamos hablando de las relaciones de sexos, varón, mujer, pero hay otros tipos de relaciones donde hay una distinción jerárquica, por ejemplo, en las relaciones laborales, entre jefe y empleado, o en las relaciones parentales, padres e hijos, o como sucedía antes, entre los patrones o los dueños y los esclavos. Bueno, esas relaciones jerárquicas se han dado históricamente, pero lo cierto que esto trasladado a la época en que estamos viviendo, lo cierto es que vamos a ir viendo cómo la mujer todavía sigue viviendo esta situación de desigualdad y hace que persista esta inequidad existente y obviamente la falta de poder manejar esta situación. Para ello, entonces, necesitamos argumentos para ir deconstruyendo esta situación asimétrica de poder. Entonces, primero, para poder identificarlo, por eso le puse los lentes violeta, el color violeta que identifica, digamos, esta lucha por la eliminación de la violencia de género contra la mujer. Entonces, primero detectar, primero ver, primero enfocarlo y decir, bueno, efectivamente, acá hay una situación de desigualdad, acá hay una situación asimétrica, hay una situación jerárquica en la que uno está en diferente condición a la otra. Y después todo el esfuerzo que tenemos que hacer para argumentar
nuestras defensas, nuestros dictámenes y los jueces ni hablar en nuestras sentencias. Entonces, para esto tenemos una ardua tarea. En primer lugar, especializarnos, capacitarnos, tomar conocimiento, que es un poquito lo que estamos haciendo ahora y lo que intentamos transmitir. Yo voy a tratar de transmitirle de la mejor manera y lo más sencillo posible como para que se entienda, porque por ahí no es fácil, digamos, toda esta cuestión, pero si lo analizamos desde este punto de vista, entre lo que exige la ley, lo que exigen los tratados internacionales, lo que exigen la Constitución Nacional y la tarea real que tenemos diariamente con tantos papeles y expedientes sobre nuestro escritorio, por ahí decimos, bueno, preferimos que salga al despacho, preferimos que salga firmada la sentencia a tiempo y no le damos esta importancia que amerita esta situación. Entonces, ¿cómo realizamos esta tarea? En primer lugar, tenemos que tener presente que cada lectura que hagamos, de cada escrito, que o tengamos que hacerlo como abogado para presentarnos ante el juzgado, o como operadores jurídicos del otro lado del mostrador, y con más razón como jueces, tenemos que hacerlo con estos lentes violeta, con estos lentes de género, con esta perspectiva de género que es nada más ni nada menos que una categoría analítica. No significa que no vamos a aplicar lo que dice la ley. Es una categoría analítica que nos da la posibilidad de analizar un espectro mucho más amplio de lo que se nos está planteando. ¿Para qué? Para poder visibilizar esa desigualdad estructural entre ese hombre y entre esa mujer. Siempre esta tarea favorece que la ley se interprete y se aplique sin perjudicar a la mujer. No estamos tampoco diciendo que favorezca a la mujer por el hecho de ser mujer, pero lo que estamos sí peleando es que no perjudique, que no desfavorezca. La situación tiene que ser igual para ambas partes. A través de esta lectura vamos a poder develar las relaciones de poder entre los géneros, es decir, en el caso que nos convoca hoy sobre la violencia patrimonial, tenemos que saber que en las relaciones de familia, en estas relaciones de pareja, es donde el manejo del dinero, el control de los recursos humanos, es lo que refleja es el rol que cumple cada género, el rol que cumple cada uno de ellos. Y vamos a ver también que en la mayoría de las relaciones de pareja o las relaciones familiares, el manejo del dinero, la adquisición de los bienes de valor, el manejo de los recursos, de los recursos económicos, generalmente siempre están en manos del varón. La familia sabemos que es el ámbito donde se perpetúa la violencia. Antes de ahora, generalmente el Estado no se inmiscuía en las situaciones de familia, en la intimidad de la familia. Hoy por hoy eso ya no sucede. El Estado tiene la obligación de hacerlo, porque justamente ese nexo, esa célula básica de la sociedad, como nos enseñaron en el colegio secundario, es la que hace perpetuar estas relaciones asimétricas de poder. Esto que hablábamos, varón con mujer, padres con hijos, jóvenes con ancianos. Bueno, esa relación desigual generalmente se da en la familia. Y en las situaciones, en la relación económica, ni hablar, ni hablar. Entonces, el primer paso, reconocer la existencia del sesgo androcéntrico. Androcéntrico, es decir, el hombre que sea centro de la situación. Ese sesgo que se utiliza y todavía se aplica como patrón cultural de toda esta forma en que tenemos de vivir. Y eso se traslada a la producción jurídica. Fíjense de que
toda la producción jurídica que tenemos desde el inicio de nuestros tiempos hasta ahora, siempre han sido de participación mayoritaria de hombres. La ley la hicieron hombres, la Biblia la hicieron hombres, la ley la hicieron hombres, las instituciones la hicieron hombres. Es decir, la mujer ha tenido alguna participación en el mundo jurídico recién en el siglo pasado. Antes era una cosa, después fue una esclava y después siempre necesitó el consentimiento del padre o del marido o del hermano, de la figura masculina de la familia para poder de alguna manera expresar o expresarse, ¿no? Y después el segundo paso es hacer operativo el artículo 1, 2 y 3 del Código Civil. El artículo 1 y 2 que nos dice, todo lo que se resuelva tiene que ser dentro del marco de los tratados internacionales, nada fuera de ellos. Y el artículo 3 que nos dice, todo lo que devolvamos, todo lo que produzcamos, todo lo que resolvamos, tiene que ser con un criterio de razonabilidad. Es decir, estos son los 3 artículos que van a regir en esta materia y que son muy importantes. Primero, entonces, el conocimiento de los mandatos constitucionales, de las convenciones internacionales y, en segundo lugar, la operatividad de las normas. Las mujeres generalmente siempre están entrampadas como en un círculo de dependencia en todo tipo de violencia, no solamente en la violencia económica, sino en todo tipo de violencia. La mayoría de los casos que tenemos son los casos de violencia doméstica. Generalmente, cuando llegamos a la víctima y empezamos a conversar con ellas, nos damos cuenta que son entrampamientos que vienen de vieja data. Comenzó con el noviazgo, siguió en el embarazo, después porque vino el segundo hijo, después porque vino el tercer hijo, y esto se va acrecentando, es decir, no solamente es la violencia a lo mejor psicológica, sino que se suman otro tipo de violencia, la violencia psicológica, la violencia ambiental, la violencia social, y la violencia económica siempre, siempre está ahí metida por cuanto es una forma que tienen de manejar o efectivizar ese poder. Por eso es muy importante esta mirada que tengamos de la situación desde el punto de vista de los derechos humanos y de la perspectiva de género. A mí me pareció interesante esta imagen. Fíjense que es un iceberg donde según los expertos, los expertos en la materia, un iceberg generalmente tiene afuera de la superficie entre un 15 y un 20% de su estructura. Y ese 80-85% está metido en el mar. Entonces, a mí me parece gráfico, totalmente gráfico, cuál es nuestro rol. Nosotros tenemos un caso, una situación de violencia, y tenemos que saber que estamos ante un iceberg. Lo que está fuera de la superficie es lo que nos cuenta la víctima. Es lo que podemos ver y advertir a través quizá de alguna prueba que generalmente que puede ser el golpe físico, que puede ser la situación en la que se encuentra llorosa, temerosa, etcétera, etcétera. Pero ese 85%, 80% que tenemos abajo del mar es lo que nosotros y nosotras, los operadores jurídicos, tenemos que averiguar. Es lo que tenemos que indagar. El por qué, el cómo, el cuándo y el para qué. Todo eso significa de que vamos a poder llegar realmente a la verdad y saber si ese golpe que tiene en la cara fue a lo mejor una sola vez, fueron varias veces, si eso viene ya de hace mucho tiempo, si después de ese golpe existe algún otro tipo de destrato o algún otro tipo de discriminación. O sea, todo eso ya es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que indagar para poder llegar a averiguar si existe o no existe violencia económica en esa relación o una violencia económica que afecta a esa mujer. Como les decía Fernanda y como les dije yo al principio, es una de las prácticas más silenciosas de manifestación en cuanto a la violencia de género en general.
obviamente que es un tipo de violencia de prueba compleja. No es fácil probar la violencia económica, por eso tenemos que estar preparados para poder determinar su existencia o no. Esa imposibilidad de la mujer de acceder al dinero o de manejar el dinero o de verse coartada en el manejo de su patrimonio, de su propio patrimonio, coarta su autonomía, o sea, la autonomía propia de las mujeres. No tener autonomía hoy por hoy en un Estado de Derecho como el nuestro y como el de la mayoría de los países del mundo, significa igualarlo a la desigualdad. Y si hay desigualdad, hay una violación lisa y llana del artículo 16 de la Constitución Nacional. Nos llenamos la boca diciendo que somos todos iguales ante la ley, porque lo dice la Constitución, pero resulta de que de esa igualdad formal escrita en las leyes y en los tratados internacionales y en cuantas leyes pueda el Poder Legislativo sancionar, resulta de que hay una brecha muy grande con la igualdad real. Y eso es lo que tenemos que ver, cómo llevamos toda esa cantidad de legislación que por suerte es extensa y muy buena según los expertos del mundo. Argentina tiene de las mejores leyes en cuanto a la protección contra la violencia, de la violencia contra la mujer. El tema es que falta todavía otro paso muy importante, que es llevarlo a la práctica. Decía una colega en una charla que da estas charlas a nivel mundial, de que Argentina está en la fase 2. O sea, la primera fase fue toda la lucha que tuvieron todas las mujeres para ser reconocidas en cuanto a sus derechos, sobre todo los derechos políticos, el derecho al voto. Bueno, resulta de que pasamos a la fase 2, que es el reconocimiento jurídico, legislativo, o sea, el reconocimiento formal de los derechos. Ahora nos falta llegar a la fase 3, que es el reconocimiento real. Y ya vamos avanzando, porque no hay que ser tan negativo. Estamos viendo a lo largo de todo este tiempo, desde la sanción de la 26485 hasta ahora, la cantidad de fallos con perspectiva de género. Y eso es muy positivo. Por supuesto que falta mucho, pero es muy positivo todo lo que se ha avanzado en este sentido. Entonces, volviendo al tema de la autonomía de las mujeres y la relación que tiene con la igualdad, vamos viendo que el marco normativo que tenemos para justificar porque hay veces que hay colegas que me dicen, pero ¿cómo hago? Yo advierto que hay violencia económica, pero ¿cómo hago para justificar? Bueno, tengo una norma donde expresamente me dice lo que es la violencia económica y patrimonial, que ya vamos a llegar a eso. Pero por sobre todas las cosas, en el vértice jurídico de nuestra pirámide tenemos la Constitución Nacional. Después tenemos CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación. Fíjense el artículo 5, fíjense el artículo 7, el artículo 16. Todos esos artículos hacen referencia a la necesidad de la independencia económica de la mujer. O sea, exclusivamente sobre esto. Ni hablar de las reglas de Brasilia, donde estamos dentro del colectivo de vulnerabilidad. Dice que la mujer que no maneja su propio dinero, la mujer que no maneja su propio patrimonio, estaría dentro de ese colectivo de vulnerabilidad. Y bueno, la 26485, que es la que le cité recientemente. Pero me parece también muy importante hacernos eco de las recomendaciones que nos da CEDAW. Como ustedes saben, bueno, si lo saben les cuento, esta convención tiene un grupo de expertas que hacen un estudio sobre ver cómo se está aplicando esta convención en los distintos países. Y hacen recomendaciones generales. Estas recomendaciones generales aparecen año tras año, hay años donde hay 2 o 3 recomendaciones. Pero las que tienen que ver exclusivamente con la mujer y su patrimonio o con la mujer y la violencia de género contra la mujer son la recomendación número 19
la recomendación número 21 y la recomendación número 29, que son las que yo les sugiero de que lo lean, de que lo tengan presente, y si lo tienen que citar para una defensa en ese sentido, o en una sentencia, o en un dictamen, son las que se aplican porque son operativas. Nosotros tenemos que aplicar lo que dice la convención, lo que dice Belén do Pará, y con más razón las recomendaciones de las expertas y los expertos en aplicar estas convenciones. Fíjense lo que dice la 19. La falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a mantenerse en ese estatus o en ese nivel de violencia en el que están viviendo, porque no tienen ningún tipo de posibilidad de mantenerse por sí mismas. La recomendación 21, que habla de la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, dice de que también se afecta la autonomía de la mujer cuando se le niega esa posibilidad de realizar todos estos tipos de, por ejemplo, celebrar un contrato, manejar sus propios negocios, y se las limita o se las restringe en ese sentido. O sea que todo eso viola su autonomía. La recomendación 29 de CEDAW, en el punto que refiere a la disolución del matrimonio por separación o divorcio, en el apartado 43, que es a mi criterio el más importante, fíjense lo que dice. La mayoría de las leyes, costumbres y prácticas en materia de consecuencias financieras de la disolución del matrimonio pueden clasificarse a grandes rasgos en dos categorías. La primera en cuanto al reparto de los bienes y la relativa a la manutención de la familia, por supuesto. Los regímenes de bienes y manutención después de la disolución del matrimonio favorecen a menudo a los maridos. Y las juezas de familia lo sabemos perfectamente. Fíjense que en la mayoría de los casos de medidas cautelares patrimoniales matrimoniales, son las mujeres las que vienen a pedir protección, son las mujeres las que vienen y piden medidas cautelares. Yo tendré el 99% de los casos con medidas cautelares que se dan obviamente después de la separación. Durante la convivencia está todo bien. Manejamos el mismo auto, viajamos juntos, tenemos los mismos gastos, las mismas cuentas, la tarjeta de crédito. Ahora, cuando nos divorciamos, me doy cuenta que me quedé en Pampa y la Vía. No tengo la cuenta bancaria, me cortaron la tarjeta de crédito. Antes usaba la Black, ahora ni siquiera tengo la tarjeta alimentar. Así que ahí es donde las mujeres se sorprenden y dicen, pero ¿qué pasó acá? De vivir una vida de buen pasar, paso a no tener nada. Y de no tener nada, paso a humillarme pidiendo alimento para mis propios hijos, para nuestros propios hijos, porque para mí un proceso de alimento es lisa y llanamente la humillación hacia la mujer, porque tiene que ir a pedir lo que realmente corresponde a sus hijos, porque no los puede mantener sola, porque o no tiene trabajo, o porque no le alcanza, o porque durante la convivencia tenían un cierto nivel de vida que ahora no lo tienen. Entonces, en la práctica, nosotros lo vemos cotidianamente a esto. ¿Y qué decíamos antes? Hoy ya no. Otra vez está cautelar, otra vez pidiendo esto, pidiendo aquello, pidiendo acá. Pero el tema es que si nosotros no tomamos la medida cautelar o la medida precautoria a tiempo, y lamentablemente los bienes desaparecen. Entonces hay que tomarlo esto con lentes de género, hay que tomarlo desde esta mirada porque también, además de un fraude, puede llegar a ser violencia económica. Generalmente van de la mano. Entonces, es posible que las mujeres no puedan reclamar derechos patrimoniales por carecer de una capacidad económica en materia de propiedad y pedido de bienes. Y que el régimen patrimonial no reconozca determinados bienes acumulados durante el matrimonio, como bienes objeto de reparto entre los cónyuges. Esto también pasa. A ver,
una mujer en un proceso urgente como es el tema de la violencia de género, generalmente viene o por violencia física, por violencia económica, por violencia psicológica. Indagando nos damos cuenta de que si tomamos una medida cautelar, pero esa medida cautelar de protección no va a poder durar porque no tiene los medios económicos como para mantenerse, como para poder afrontar ese nuevo camino que tiene que ya empezar a deambular sola, tampoco lo va a mantener. Por eso tenemos tantas causas de retractación de medidas, de medidas cautelares, o vienen y dicen voy a dejar sin efecto la medida cautelar, o prefiero nomás mantenerlo así. Entonces, también tiene que ver mucho con la capacidad que tiene la mujer. Todo esto está dicho, fíjense, nada más ni nada menos que la recomendación. Acá yo les puse todos les dejo para que lo lean si pueden, o si no lo bajan, lo googlean, pero la recomendación 29 es la recomendación por excelencia para este tipo de situaciones. Belén do Pará, el artículo 5, dice, toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Es decir, tenemos una convención que los reconoce. También Belén do Pará tiene un grupo de expertas que hacen el seguimiento, que se llama MESECVI, que hacen el seguimiento para ver si se aplica esto. Entonces dice, la violencia se utiliza de manera rutinaria para callar, oprimir, sujetar y matar a las mujeres. Afecta la realización de sus derechos, su salud, su potencial económico, su participación en la política y la distribución a la sociedad en general. Lo están diciendo el grupo de expertas y de expertos en cuanto a la aplicación de Belén do Pará. También las reglas de Brasilia, como les decía hoy. Y bueno, y llegamos a nuestra ley nacional, que es la 26485, que en su artículo 5 dice que la violencia económica y la violencia patrimonial es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos patrimoniales de la mujer a través de la perturbación, la tenencia y la propiedad de sus bienes. La pérdida, sustracción, destrucción, retención, distracción indebida. Fíjense en la cantidad de conductas que nos da la ley que pueden configurar violencia económica. El decreto reglamentario de la 26485, en lo que refiere a este artículo, dice, en los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos o hijas y estos vivan con ella, las necesidades de sus hijos se consideran también como violencia económica. Fíjense, va mucho más allá que de las propias necesidades de la mujer. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de igualdad desde el punto de vista constitucional? ¿Hablamos de igualdad de oportunidades? Y sí, de que hablamos mucho, de que escribimos mucho, pero en los hechos vemos de que por ahí no es tan así. Dice Graciela Medina, y que lo explica muy bien en su obra, que dice Cómo juzgar, es un artículo publicado que lo pueden ver en la página de ella, www.gracielamedina.com. Dice, en síntesis, la violencia económica es una serie de mecanismos de control y vigilancia sobre el comportamiento de las mujeres con relación al uso y distribución del dinero, junto con la amenaza constante de no proveer de recursos económicos. Es decir, control y vigilancia por un lado. Te controlo, te vigilo, a ver cómo usás y cómo gastás el dinero. Pero a su vez, otra conducta, la amenaza de no darle dinero. Son dos conductas muy delimitadas en esta situación. Esto es lo que configura esa asimetría de poder. Bueno, acá tenemos los casos típicos de violencia económica ejercida contra la mujer. Yo les traje todos estos casos que me tomé el tiempo como para describirles. Son casos verídicos, son casos jurisprudenciales, son casos que fueron sacadas de distintas jurisprudencias a nivel nacional e internacional.
fíjense, el primero de los casos y el más conocido, los casos típicos de violencia es no permitirle, que el agresor no permita a la mujer trabajar afuera de la casa, es decir, trabajar en relación de dependencia o que tenga un ingreso propio. Otro de los casos típicos es el que estudie, no permitirle que estudie, que tome algún curso, que se capacite, que se perfeccione, es decir, que se desarrolle profesionalmente. También el tema de la obligación alimentaria, el incumplimiento de la cuota alimentaria también es violencia económica y muchísimos fallos, entre los cuales les traigo uno, están yendo en ese sentido. Es decir, no solamente la ejecución de la sentencia de alimento o de alguna manera procesalmente, digamos, va como incumplimiento de la cuota alimentaria, sino también que se configura la violencia económica y patrimonial. Esto voy a aclarar aquí porque es muy importante. Es la cuota alimentaria fijada, acordada por los progenitores o fijada judicialmente, no la cuota alimentaria que quiera la progenitora o el progenitor a cargo de los chicos o que pretenda. Hay que tener mucho cuidado. La que está acordada o la que está fijada judicialmente. Si eso se incumple o no se cumple o se incumple o se cumple parcialmente, no se cumple todo, puede configurar violencia económica y patrimonial. Otra de las formas de agredir económicamente es en cuestionarle en cómo ha gastado el dinero. Yo tenía una persona que vino a una audiencia y me trajo en la audiencia de prueba una libretita donde tenía anotado todos los gastos que hacía día por día. Entonces ella con eso pretendía probarme los gastos que ella tenía para la fijación de la cuota definitiva. Entonces le pregunto, pero señora, ¿por qué usted tiene? No, me dice, porque yo al final de la semana, los sábados, cuando él me entrega la plata, yo le tengo que rendir cuenta y le tengo que decir lo que he gastado. Entonces, esa es una forma también de ejercer violencia económica y patrimonial. Otra forma también es cuando no valora el trabajo de ama de casa, el trabajo del cuidado de la casa. Bueno, esto hoy ya está más aceitado, digamos, con la sanción del artículo 660 del Código Civil, donde nos dice expresamente de que las tareas de cuidado de la casa, las tareas de cuidado de los hijos tienen un valor económico. Pero también esa falta ese desinterés, digamos, en el trabajo que realiza la mujer como ama de casa, también puede ser considerado como violencia económica. Bueno, y acá, bueno, otro tipo de conductas, las decisiones económicas, por ejemplo, comprar la heladera, el lavarropa, los muebles de la casa, el juego de living, etcétera, etcétera, donde no se le da participación a la mujer directamente. Entonces esas decisiones, esas conductas también podrían tornarse como violencia económica. Después tenemos otro supuesto de violencia patrimonial contra la mujer, pero ya en el ámbito familiar, dentro de la casa, generalmente en las relaciones de pareja. Por ejemplo, quitarle el celular, romperle, esconderle, robarle sin permiso sus cosas y venderle sus objetos, por ejemplo, el televisor, el celular, las joyas, sus documentos personales, el acta de nacimiento, documento de identidad. También tuve un caso donde una persona, una mujer profesional, me planteó una medida autosatisfactiva solamente para recuperar su título de odontóloga, porque obviamente que ella, para resguardarse de la violencia que venía sufriendo dentro de la casa, se retiró del hogar con sus hijos. Entonces no me pidió ni volver a la casa, ni la exclusión de él, ni el reintegro de ella. Me pidió solamente que el marido le devuelva el título de odontóloga para que ella pueda trabajar. Y él la tenía, y negaba, y negaba, y negaba que tenía, hasta que, bueno, a través de un mandamiento se pudo rescatar ese título y esta mujer pudo ejercer su profesión como corresponde.
También cuando oculta todos esos documentos, bueno, todo eso, esas conductas también son conductas que tipifican este tipo de violencia. Cuando nos obligan a suscribir documentos, pagarés, que son los típicos documentos, o garantías, por ejemplo, para que pongan en riesgo el patrimonio de la mujer. También hay casos donde el agresor le obliga a la mujer a extraer dinero de la cuenta bancaria sin su consentimiento, por ejemplo. Y hay otros casos donde directamente el agresor maneja la tarjeta, es decir, maneja la tarjeta de débito, sabe la cuenta, sabe la clave, va y saca el dinero cuantas veces quiera. Bueno, también tuvo un caso donde viene la mujer a hacer una denuncia de violencia, era un típico caso de violencia económica. Ella, 10 años mayor que ella trabajando muy bien, un trabajo gerencial, había recibido una indemnización laboral por otro trabajo anterior, le dio a él que maneje todo el dinero. ¿Qué hizo él? Y compró Bitcoin, todas estas monedas ahora virtuales que hay, hizo unas inversiones. La cuestión que ella no sabía ni qué hacía él, eran convivientes. No sabía ni qué hacía él con la... Bueno, y ella confiaba plenamente. Compró un auto 0 kilómetros, por supuesto que el auto lo puso a nombre de él, y ella viene a hacer la denuncia, o se le cae la ficha cuando le llega la intimación del banco y le dice, señora, tiene que pagar 100.000 pesos porque debe un préstamo. ¿Cómo que debe un préstamo? Si yo nunca saqué un préstamo. Sí, bueno, lo cierto es que este señor virtualmente había hecho el trámite, por supuesto, manejaba todos los documentos, las claves, etcétera, etcétera, de la mujer, había hecho el pedido en forma virtual y pudo de lograr este préstamo que se le depositó en la cuenta bancaria que él había asignado. Entonces, a través de esa intimación, ella se da cuenta de toda esta situación. Él vino a la audiencia y en la audiencia él me reconoce y me dice, sí. Me dice, claro, yo hice esto. Si ella no sabe nada, ella no sirve para nada. Yo soy el que manejo la economía, yo sé de números. Los hombres sabemos de números. Lo dejé asentado y escrito en el acta de audiencia porque no podía creer de que me diga, y ella es una persona, una gerente de una empresa, o sea, la victimización por la que estaba pasando esa mujer no solamente era económica, sino psicológica, desde todo punto de vista. Obviamente de que me prometió que me dijo que sí, que iba a transferir el auto a nombre de ella, razón por la cual, bueno, en ese momento se dejó asentado que él reconocía la propiedad de la señora y se ordenó automáticamente al registro hacer la transferencia, porque si yo iba a esperar de que nazca de él hacerle la transferencia a la mujer, obviamente iba a seguir dilatando la cuestión. Y así, bueno, recuperar todo lo que se pudo recuperar y, bueno, y asumir las consecuencias de las deudas. Él, por supuesto, no tenía absolutamente nada, todo era de ella, así que, bueno, por lo menos ella se dio cuenta con la persona que estaba viviendo. A ver, la violencia económica, esto que hablábamos hoy, de cómo incide y que este es un tema muy recurrente y que preguntan mucho en la mayoría de las clases y de las charlas, preguntan mucho porque es lo más frecuente, el tema de cómo incide la obligación, el incumplimiento de la obligación alimentaria con la violencia económica y qué parámetros hay que tener en cuenta. Estamos hablando de la obligación alimentaria a la mujer, a los hijos y a la mujer. Obviamente que esto está respaldado por el Código Civil, por la 26485, fíjese el artículo 26, inciso B5, dice que al tomarse la medida de protección, ya sea de exclusión, de prohibición, el juez tiene la facultad o la obligación de ya fijar alimentos provisorios para los hijos de la pareja. El decreto reglamentario que les leí recién también dice de que si la mujer tuviera a cargo los hijos, también se entiende como que esto es violencia económica. Pero estamos hablando siempre de los hijos. Ahora yo pregunto, ¿y la mujer? ¿Qué pasa a la mujer sin hijos que sufre violencia? Entonces,
Lo que sí se advierte, porque he buscado jurisprudencia, que hay bastante reticencia en la justicia para conceder esta tutela o estas medidas cautelares a la mujer así de una, ya sea como esposa o ya sea como conviviente, a la mujer como persona, a la mujer que se encuentra vulnerable por esta situación. ¿Por qué? Porque primero, no, que vaya por el carril que corresponda, que vaya por el proceso correspondiente de alimentos, que ahí pida y acredite conforme el 438, 439, que son los artículos que conceden los alimentos durante el divorcio y posterior al divorcio. Porque como sabemos, en las uniones convivenciales solamente hay derecho a alimentos cuando están juntos. Una vez separados ya no hay derecho a alimentos. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que después de 20, 30 años de convivir, esa mujer, que generalmente ya es una mujer mayor, se separa y se queda sin nada, no tiene absolutamente nada? Entonces yo digo, si el artículo 26.A7 de la 26485 dice que el juez puede ordenar toda otra medida necesaria para otorgarle la seguridad a la mujer que padece violencia, hacer cesar esa violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación, me parece que esta es la norma adecuada como para brindarle algún tipo de protección, por lo menos provisoria, por un tiempo determinado, a esa mujer, sin hijos, por supuesto, que se ve vulnerada en esa situación de reciente separación o de que carece de todo medio económico, de que se ve a veces hasta desalojada del lugar de la vivienda donde estaba habitando y se queda absolutamente sin nada. Bueno, hasta acá la primera parte, que me parece que fue a 1000 por hora, pero no sé si hay alguna pregunta que hacer y después pasamos. A ver, Karina, mira, en el chat no hay ninguna pregunta, así que no sé si algún participante quiere hacer alguna pregunta, levantan la mano y yo los escucho, si no, seguimos adelante con la jurisprudencia. Bueno, tomamos un poquito de agua porque hace 40 minutos sí, ¿no? estoy hablando. Sí, ya llevamos 1 hora casi. Así es. Bueno, ¿se entendió todo hasta aquí? Bueno, lo importante es que ustedes tengan claro cuál es el marco jurídico, es decir, llegado el caso, tengan en sus manos una situación como esta, ¿cuál es el marco jurídico que tienen que tener? El botiquín jurídico, diría yo, el botiquín así de emergencia, de dónde sacar, Convención Belén do Pará, Ley 26485, la recomendación 29, muy importante tenerlo a mano. Una vez de que sabemos que ese es el marco jurídico, detectar cuáles son las situaciones. Todos esos hechos, todas esas conductas que le he ido describiendo, como para decir, bueno, acá vamos a parar un poquito la mano para ver cómo viene este tema, a ver si no se encuadra dentro de esta tipificación expresa que hace la ley. Y vamos a ver la jurisprudencia, cómo nos fue demostrando, cómo nos va demostrando cómo distintos jueces fueron detectando esta situación. Y vamos a empezar con los casos típicos, que son los casos de familia, que no son los únicos, por supuesto, pero son donde en mayor medida podemos advertir este tipo de situaciones. Fíjense este caso, que es el juzgado de familia número 2 de Río Gallegos, es un caso que data del año 2015, ahí les dejo en la página de donde está publicado el fallo. El juez fija los alimentos para la esposa y funda en la imposibilidad de la mujer de autoprocurarse un sustento económico regular y seguro. Por supuesto, por la avanzada edad, por las situaciones de salud que tenía. Eso generó, dice que esa situación que ella vivió durante la convivencia
y que la dejó desprotegida, generó una desigualdad económica que la posicionó en una situación de inferioridad respecto del marido. Y quedó probada que estaba desapoderada de todo en el plano económico. No tenía absolutamente nada. La sentencia ordenó una serie de medidas, sobre todo para reparar la dignidad de la mujer. Y lo que me llamó poderosamente la atención son las medidas que el juez propicia en esta. No solamente le fija cuota alimentaria, sino que como medida de reparatoria le dice, primero, usted va a tener que leer todo lo que tenga que ver con los derechos de la mujer a sus hijas. Le va a tener que leer a sus hijas todo ese tipo de... Le hizo leer una bibliografía específica que tiene que ver con la violencia de género. Y a su vez le hizo hacer cursos que tengan que ver con esta temática. Es decir, no solamente te fijo la cuota, sino también que tengo que lograr de que vos te des cuenta de que de esa conducta que tomaste de negación y de dejar en estado de desamparo a las madres de tus hijas es equivocada. Entonces, esa es la sentencia de Río Gallegos. Esta es otra sentencia interesante del juzgado de familia de Cipolletti, Río Negro, que data del 2018. Aquí el juez dispuso el arresto del alimentante durante los fines de semana. Obviamente que en el marco de un incumplimiento de la cuota alimentaria. Este señor tenía fijada la cuota y no pagaba. Entonces le dijo, bueno, yo dispongo el arresto durante los fines de semana, desde las 13 horas del sábado hasta las 6 horas del día lunes. Y fundó esta facultad y digo, soy juez de familia, pero tengo facultad en disponer el arresto conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7, inciso 7, que dice que los incumplimientos derivados de obligaciones alimentarias constituyen la excepción a la prohibición general de detención por deudas. Entonces, el juez, ahí le transcribo una partecita de lo que dice la sentencia, el incumplimiento de la cuota alimentaria configura un claro caso de violencia de género. Lo dice expresamente en la sentencia. El Tribunal de Familia de Formosa, esto es un caso local, en el año 2017, determina el acceso a la vivienda como alimentos, pero también dice que hay configuración de violencia económica. Este es un caso donde la progenitora, madre de 2 niñitas, reclama alimentos al papá. Por supuesto, este papá nunca cumplió con la cuota alimentaria. Interín, durante el proceso de alimentos, el abuelo paterno, por supuesto en connivencia con este hijo, este progenitor incumplidor, pide el desalojo de la casa porque la casa estaba a nombre del abuelo paterno. Y la justicia civil desaloja a esta mujer con las 2 niñitas. Y esta mujer con las 2 niñitas se instalan en la vereda de la casa, en una carpa, a vivir porque no tenían a dónde ir a vivir. Y gracias a la solidaridad de los vecinos que le daban de comer, le prestaban el baño para que hagan sus necesidades, para que se bañen, pudieron subsistir durante todos esos días hasta que el abogado, porque en realidad yo creo que hay sentencias que son dignas de evidenciarla o visibilizarla, también gracias al planteo de abogados con perspectiva de género, con perspectiva de niñez, con perspectiva de derechos humanos, como en este caso. El abogado plantea ahí una medida cautelar y dice, señor juez, señora juez, yo quiero que me entregue la vivienda de la cual fui desalojada en concepto de alimentos. Entonces el juez con los operadores, la asesora de menores se constituyen y verifican no solamente esta situación de extrema vulnerabilidad que vivía esta mamá y estas niñitas, sino también constatan que la vivienda estaba desocupada, o sea, no había nadie en la vivienda. Y también constatan de que el abuelo tenía otra vivienda, la abuela tenía otra vivienda, es decir, no era tampoco de extrema necesidad para los ancianos. Razón por la cual inmediatamente ordena el ingreso de esta mamá con estas niñitas y le otorga
el derecho a la vivienda como cuota alimentaria. Y a su vez le fija, la sentencia fija un canon, o sea, una cuota alimentaria a los abuelos. No solamente le devuelve la casa en concepto de alimentos, sino también que le fija una cuota alimentaria a los abuelos. Este fallo está publicado en un libro publicado por la editorial Contexto, que ahí les dejo los datos. Este otro fallo interesante de San Francisco, Córdoba, también tiene que ver con una cuestión de familia, más precisamente un tema de violencia familiar. La mujer se retracta del pedido de levantamiento, o sea, primero sale la sentencia o la medida de protección, después viene la mujer y pide el levantamiento de esa medida cautelar y después se retracta y dice, no, en realidad yo estuve presionada, por eso pedí el levantamiento de la medida cautelar. Entonces el juez dice, no, paremos un poquito, a ver señora, venga acá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué usted pide la medida y después se retracta? Entonces dice, no, resulta de que mi marido, mi ex marido, es policía. Según un protocolo que existe para el personal policial en Córdoba, a las personas o a los policías que tienen alguna causa por violencia de género, se les quita el arma. Entonces, esa quita de arma, ¿qué significa? Significaba que no se le den más adicionales a ese policía. Y los adicionales para ese policía significaban el doble del sueldo. Así que imagínense las consecuencias económicas que tuvo para esa familia, esa mujer y 4 hijitos, porque no solamente que el marido fue excluido, porque de que fue violento, sino las consecuencias por la implementación de este protocolo. ¿Qué hace el juez de familia? Declara inconstitucional ese reglamento. Y dice, es cierto, no tienen que darle el arma, pero sí le tienen que dar los adicionales, pónganle adicionales en otro lugar y páguenle como le venían pagando antes, porque evidentemente se desempeñaba exitosamente cubriendo todas esas horas como adicional. Entonces se solucionó la cuestión de esa forma. En los casos de liquidación de la comunidad y comunidades gananciales es donde más casos de violencia económica se ven. Estos son 2 casos que les traigo de ejemplo. Los 2 fallos son del 2018. Uno es un caso donde se divorcian, hacen un acuerdo, de común acuerdo, pero resulta de que al momento de homologarse o de dictarse la sentencia, no se homologa la división de bienes, ¿no? Pero ellos se habían dividido y habían acordado que el inmueble quede a favor de la mujer. La mujer escritura esa propiedad a nombre de ella, que era un tinglado, un salón muy grande. Entonces, escritura a nombre de ella y pasaron 10 años. Y realiza contratos, inclusive la ex esposa con el ex marido, realiza contratos de locación donde este señor guardaba sus maquinarias rurales, tractores, maquinarias agrícolas, usaba depósitos, etcétera, etcétera. El señor guardaba todo ahí, es decir, que el ex marido le alquilaba este salón a la ex esposa. Después de 10 años viene y pide la liquidación de la comunidad. Entonces, dice, no, lo que pasa es que no se homologó. Sí es cierto, no se homologó el acuerdo. Pero el juez, ¿qué dice? Dice, no, por aplicación de la teoría de los actos propios, yo no puedo decir, si vos hace 10 años hiciste este acuerdo, actuaste en consecuencia, es decir, vos le alquilaste a tu mujer, hiciste contratos por escritura pública, donde vos pudiste haber advertido de que este inmueble ya estaba a nombre de la señora, y no hiciste el reclamo oportunamente, ya a esta altura del tiempo ya no tiene sentido. Y que esta actitud y esta conducta después de 10 años podría configurar un fraude o hasta una violencia económica y patrimonial. Y en el otro caso, es un caso realmente paradigmático, porque fue un caso bastante comentado a nivel nacional. Ellos adquieren una propiedad durante la convivencia, interín se casan,
y bueno, adquieren a través de boleto de compra-venta, como antes los libritos, los cuadernitos que había del boleto de compra-venta que iban pagando la cuota por mes. Coincide que pagan toda la propiedad y se separan. Entonces, cuando se separan, obviamente que estaba todavía con boleto de compra-venta, él aprovecha que es el que tenía el contacto con el titular del inmueble y hace que se escriture la propiedad a nombre de la nueva mujer conviviente. ¿Mm? Entonces, esta señora, después de un tiempo, advierte esta situación, la esposa, y dice, no, yo también aporté ahí, eso es un bien ganancial, yo quiero mi parte. Entonces, bueno, y prueba que efectivamente este señor había hecho la escritura a nombre de la conviviente y al otro día, o no me acuerdo si era el otro día o el mismo día, realizó otra escritura donde la conviviente le transmitía a él la propiedad ya como divorciado. Entonces, el juez dice, no, acá evidentemente hubo un ardid, todo un caminito de un ardid y un engaño como para ocultar el bien y hacer aparecer como si fuera un bien propio, sin embargo, es un bien ganancial, no solamente que hay que restituirle el 50% del valor a la esposa, sino que esto configura claramente violencia económica y patrimonial, porque él lo que hizo con esta conducta es evitar de que la mujer goce de su 50% ganancial. Vamos ahora al derecho comercial. Al derecho comercial. Fíjense en esta causa de concurso preventivo. En un concurso preventivo, la ex cónyuge del concursado, que insinuó un crédito originado en un convenio de la Sociedad Conyugal y Alimentos, Sociedad Conyugal porque esto es del año 2009, ahora es Comunidad de Gananciales, apeló la resolución que homologó el acuerdo preventivo. El acuerdo consistía en el pago de cuotas de todos los créditos quirografarios con una quita del 22% y sin incluir intereses. La Cámara confirmó el auto homologatorio, pero declaró inoponible el acuerdo respecto al crédito reconocido en el convenio conyugal. Se destaca lo que dice el dictamen fiscal, que estaba recientemente sancionada la 26485, y el fiscal dice ahí, esta situación y esta conducta constituye un supuesto de violencia y discriminación contra la mujer, en un concurso preventivo iniciado por quien no se encuentra en cesación de pago. Es decir, armó toda esta cuestión, se concursó para no pagar las deudas, entre las que estaban las deudas familiares o las deudas que tenían que ver con la familia. Obviamente que el juez falló en consecuencia, pero me interesó transcribirle lo que decía el fiscal. Vamos a los casos penales, que parecen que son pocos, pero si bien no son tan pocos, están habiendo bastantes fallos penales ahora donde se detecta la violencia económica. Este es el caso que señalaba Fernanda, es el caso de la Cámara de Casación Penal. Yo les dejo todos los datos ahí si ustedes quieren después leer este caso muy interesante. En realidad estaba caratulado como estafa, violencia económica, violencia psicológica. El proceso de falsificación de documento público y estafa. Se suscita por la venta de un automóvil, ellos se separan, interín, estaban luego del proceso de separación y divorcio, en esta situación, y el único bien que tenían era un auto que aparentemente era un auto de alta gama. Este señor, ¿qué hace? Lo vende sin el asentimiento de la esposa. La esposa se da cuenta y lo denuncia y dice, no solamente me defraudó, sino que también falsificó un documento público. ¿Por qué? Porque este señor se va a la escribanía y dice, mi señora no puede venir porque está sufriendo en realidad una depresión por todo lo que significa el proceso de divorcio, ¿no? O sea, como que las mujeres solamente podemos deprimirnos por la separación.
Entonces dice, bueno, va a venir X fecha. Bueno, a la fecha se va y aparece con el documento de la mujer, pero con otra mujer. Aparentemente, físicamente igual, más o menos parecía a su esposa, pero no era su esposa. Firma el documento, el 08, se transfiere. Lo cierto es de que, bueno, se prueba todo esto y en primera instancia lo procesan por estafa en concurso ideal con el delito de falsificación de documento público. La Cámara Federal, por supuesto que recurre, y la Cámara Federal, ¿qué hace? Lo sobresee, porque aplica el artículo 185, donde el 185 del Código Penal, como decía Fernanda, sigue vigente. Señoras y señores, es un artículo que va en contra de lo que dice la Convención para la eliminación de toda discriminación contra la mujer. Es decir, aquellos que están exentos de responsabilidad criminal, los esposos entre sí, es decir, no se pueden acusar mutuamente. Entonces, eso obviamente que hoy por hoy, si tenemos que poner en la balanza, a ver quién es el que tiene más fuerza jurídica. Y obviamente que la convención, porque tiene rango constitucional. Este artículo del Código Penal todavía no fue modificado. Y esto lo advierte el doctor Hornos, que es el voto más interesante, porque él hace todo un análisis en su voto con perspectiva de género, por supuesto, y dice, no, es inconstitucional por esto. Entonces, y propone esa inconstitucionalidad, por supuesto que no se declara y vuelve como para que se dicte un nuevo fallo. Pero lo cierto, lo interesante es que este fallo que fue comentado a lo largo y a lo ancho del país, ha traído grandes cambios porque hay un caso similar en Córdoba, que no lo tengo presente al fallo, pero sí sé que ha llegado incluso a justificarse que era inaplicable el artículo 185 del Código Penal. Este es un juzgado de primera instancia en lo penal contravencional y de faltas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año 2018, publicado en Microjuris. Es un caso de amenazas. Fíjense, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Generalmente nos quejamos y decimos que el fuero penal generalmente no sanciona a los incumplidores de la cuota alimentaria. Bueno, acá tenemos un caso que sí, un juez que se ocupó y se preocupó. En este caso, el ex marido, amenazaba a esta señora con contarle a su empleadora de que ella tenía SIDA y que llevaba a hombres a la casa porque ella trabajaba de casera en una escuela. Era portera, o sea, cuidaba, se quedaba a dormir ahí en la escuela. Entonces, este señor le amenazaba y le decía que no solamente de que iba a contar estas circunstancias, sino que eso eran totalmente falsos, eran hechos totalmente falsos. Entonces se hace la denuncia y se prueban todas estas amenazas, entonces se lo condena a 7 meses efectiva de prisión, y ahí en el fallo dice que efectivamente se configura la violencia económica y patrimonial porque el único objetivo de él era dejarla sin trabajo a ella. ¿Para qué? Para que pueda depender de él nuevamente. Entonces, todo eso es lo que él había hecho como para llegar a esa circunstancia. Este es un caso de Córdoba, de la Cámara Criminal y Correccional de la 8ª nominación. Es un caso de homicidio triplemente agravado, realmente muy triste. El caso Sanz Pedro Jeremías. Aquí hay el agravamiento de este homicidio, en su femicidio, es por el vínculo, por la alevosía y por el género. El fallo es del 2020, es reciente, dentro de todo reciente, donde aplica el artículo 80, inciso 11 del Código Penal. Como ustedes saben, fue la última reforma al Código Penal, la incorporación de este agravamiento, digamos, de distintas situaciones que tengan que ver con el contexto de género. ¿Qué pasaba? Un hijo ejercía distintos tipos de violencia contra la madre. Esta, por supuesto, la presionaba, la extorsionaba, la amenazaba. Esta mujer tenía muchos bienes, muchas propiedades, sobre todo departamentos, inmuebles, y le presionaba hasta que ella le empezó a poner esos inmuebles a nombre de él, pero por supuesto bajo presión.
Y ella le contaba a sus amigas, le decía que ella no quería hacerlo, pero se sentía obligada porque le amenazaba todo ese tiempo. Ninguna amiga denunció esta situación ni advirtió este tema. La cuestión es que ella se empieza a plantar porque le dicen, che, plantate, decirle que no, empezar a decirle que no. Ella empezó justamente a plantarse, a oponerse a esas transferencias. Entonces ya él empezó a ejercer violencia física contra la madre. Llegó a un extremo entonces de que la golpeó y la amenazó de tal forma que la obligó a subirse al auto, la llevó a un descampado y le pegó 2 tiros con la escopeta, una en el tórax y otro en el cráneo. Así que, bueno, no solamente se lo condena por el vínculo existente de madre e hijo, sino por la alevosía puesta en la forma en que la mató, sino también por suceder en un contexto de género. Y en la sentencia justamente una de las cosas que dice es que había una clara configuración de violencia económica y patrimonial por la presión que sufría esta mujer, porque el objetivo primordial era apropiarse, adueñarse de los bienes de su madre. En síntesis, las conclusiones. La violencia económica y patrimonial afecta la autoestima de la víctima como todo tipo de violencia. Afecta la autoestima baja, no saben qué hacer, siempre dubitativas, persisten en el mismo escenario, les cuesta mucho salir de ese entorno, la limita en el ejercicio de sus derechos, obviamente, y la desvaloriza, hasta sienten por ahí de que son acreedoras de ese trato, es decir, está bien que me trate de esta forma, porque en realidad no cuido bien la plata, en realidad por ahí gasto de más, en realidad no busco precios, en realidad no sé dónde están los precios cuidados. Esto me lo dijo una mujer en una audiencia. Yo en realidad tendría que salir a buscar cuáles son los precios cuidados. O sea, fíjense en la desvalorización de su propio rol dentro de la familia. La humilla, transgrede todos sus derechos y empieza de manera imperceptible, es aceptada de buena fe, le dice, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a manejar porque yo manejo mejor el dinero, vos ocupate de las cosas de la casa, vos ocupate de lo otro. Y así comienza de manera silenciosa, imperceptible, hasta que después una cosa trae la otra. Y bueno, y hay consecuencias que realmente son lamentables, como estas que estuvimos hablando, de un femicidio, el suicidio, la depresión, afecta la salud mental de las mujeres, afecta la salud física, afecta sobre todo cuando ya están las mujeres que están padeciendo estos procesos de separación y se ven que están sin nada, sin absolutamente nada, en tantos años de convivencia, en los procesos que tienen que ver con la edad biológica de la mujer, la edad de la menopausia, vuelven a suceder, a tener problemas que son hasta irreversibles. Así que, bueno, todas esas son consecuencias que a veces son nefastas, son nocivas, y que es lo que tenemos que tratar de modificar. Por eso tenemos grandes desafíos, todos los que estamos comprometidos con esta temática. Los desafíos son muchos, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy muchas mujeres trabajan por cuenta propia, pero no tienen un sueldo fijo, no tienen una remuneración estable. Puede ser que hoy coman y mañana no, entonces también tenemos que ver en el contexto en que estamos y en el que nos manejamos. También tener en cuenta que no es lo mismo lo que percibe una mujer joven a una mujer ya de edad, a una mujer que ya no puede ingresar al mercado laboral, que no tiene posibilidad de estudiar, que no tiene posibilidad de ganarse el sustento de cada día. Entonces, todo ese tipo de cosas también tenemos que ver las ventajas y las desventajas en las que se encuentra la mujer, porque son todos grupos muy diferentes, son todas situaciones muy particulares. Y las mujeres que han aumentado, que tenemos la posibilidad de tener ingresos propios y que hemos aumentado nuestros niveles de ingresos,
también debemos seguir trabajando y debemos seguir demostrando que tenemos capacidad, que tenemos mérito, que somos confiables, que podemos manejar el dinero, que conocemos de economía, que podemos saber qué pasa con el dólar, podemos saber qué pasa con la inflación, qué pasa con un montón de cuestiones que están solamente o que hasta no hace mucho tiempo eran solamente exclusivas de el sexo masculino o de los varones. Las mujeres sabemos que dedican mucho más tiempo al hogar y al cuidado, esto no ha cambiado, también tenemos que tener en cuenta, y es un gran desafío, porque hoy por hoy las tareas de cuidado todavía no tienen un valor económico desde el punto de vista del Producto Bruto Interno, pero sí es cierto que es un valor que no tiene precio, es un valor que no tiene precio, y que sin embargo hay muchas mujeres que trabajan, que se capacitan, todas las que estamos acá hoy presentes seguramente tenemos familias, tenemos hijos, sin embargo tuvimos que delegar algunas cuestiones relacionadas con la casa y con los hijos, generalmente en otras mujeres, que son personas que nos acompañan día a día, empleadas domésticas, niñeras, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que esforzarnos más para demostrar que somos capaces. Entonces, es imprescindible ir elaborando a partir de nuestro actuar en el lugar donde estamos, como abogados, como defensores, como fiscales, como jueces, políticas públicas que sean equitativas, políticas públicas de cuidado por sobre todas las cosas en el lugar donde estamos, y también políticas públicas en cuanto a esta mirada que tiene que ver con la situación económica de la mujer. Hay mujeres que realmente se encuentran en un abandono total, que antes tenían una vida y que después resulta de que fueron sacadas del contexto en el que estaban y no fueron reconocidas de ninguna manera. Como dice, me gustó mucho lo que dice Mariel Molina de Juan, las que hacen familia la conocen. En la justicia no hay opciones. El mandato constitucional convencional impone juzgar con perspectiva de género. Ello exige abandonar la neutralidad, comprender las asimetrías de base y decidir teniendo en cuenta que en estos casos no puede hablarse en rigor de igualdad de partes procesales. En un proceso de violencia de género, señoras y señores, no hay igualdad de parte procesal. La mujer, la víctima, siempre va a estar en desigualdad de condiciones respecto del varón. Es preciso confiar en una justicia sin vendas y con los ojos bien abiertos que pueda advertir directamente el desequilibrio de poder y que proporcione los medios adecuados para empoderar a la mujer, revertir la opresión sufrida y garantizar plenamente sus derechos humanos. Qué sabias palabras. Me parece que nosotras y nosotros estamos hoy en lugares de decisión, donde día a día tenemos la posibilidad de cambiar, de modificar la vida de una mujer, la vida de una persona, porque de eso se trata, y el día que conmemoramos justamente es esa. Hoy la violencia no pasa por la violencia física solamente, pasa por un montón de situaciones que tiene que vivir la mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, tengamos en cuenta esa situación y bueno, pongámosle toda la atención que esto necesita. Así que muchísimas gracias y estoy a disposición para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Impecable tu presentación y todo lo que nos explicaste del tema. Tengo una pregunta que dice, ¿se puede realizar una denuncia por violencia económica y patrimonial posteriormente al divorcio si no se tuvo en cuenta la perspectiva de género en la sentencia? La repito. ¿Se puede realizar una...? Sí, la entendí, Fernanda. Claro que se puede denunciar. Las denuncias de violencia de género en general y en particular la de violencia económica no tienen tiempo de caducidad. Se puede denunciar en cualquier momento. Generalmente, y ya hay muchos fallos en ese sentido, la víctima
a veces no se da cuenta que es víctima. No se da cuenta que en ese momento es víctima de violencia. Generalmente tienen que pasar otras situaciones, o le dice a alguien, o se encontró con alguna situación parecida. Entonces ahí se da cuenta de que fue víctima o de que podría revertir la situación. Entonces, después del divorcio, y sobre todo si estamos todavía en la etapa de la indivisión poscomunitaria, que es esa laguna que existe entre el divorcio propiamente dicho y la liquidación de bienes, con más razón, porque podría el juez expedirse al momento de la liquidación de bienes y compensar en su caso, compensar, porque una cosa es lograr una sentencia o una resolución favorable de que efectivamente diga de que fue víctima de violencia económica y patrimonial, y otra cosa es ejecutar y ver a ver cómo de alguna manera reparar esa violencia sufrida, que para eso hay un artículo específico de la 26485, que es el artículo 35, que dice cómo hay que pedir la reparación de los daños causados por el divorcio, por la violencia. Yo hasta ahora no tengo casos, no tengo registrado casos de reparación, excepto uno que ahora novedoso de Río Negro, de reparación por daños sufridos durante el matrimonio o de violencia. Pero bueno, se están animando a... Tenemos el caso que yo te comenté al principio de la Cámara de Azul, la que Cámara se otorgó la indemnización a la mujer para reparar el daño padecido como consecuencia de la violencia patrimonial ejercida por el ex esposo, sí, ¿no? Que maliciosamente da de baja la habilitación del negocio para que la mujer, que era el ingreso que tenía, no lo pudiera tener, así como se quedó con la propiedad del hogar para que su mujer y sus hijos no tuvieran donde vivir. Entonces ahí les dio una reparación económica, es un fallo interesante, es reciente, cualquier cosa lo vamos a buscar y lo vamos a seleccionar. No sé si hay más preguntas. Bueno, yo no veo... Por ahora en el chat no veo ninguna. Bueno, fantástico. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a ir dando por finalizada la jornada. Te agradecemos muchísimo, Karina, tu tiempo y el espacio que hayas compartido con nosotros para recordar que mañana es el Día de la No Violencia, repensar las cosas que sí logramos con el nuevo Código Civil, como son el tema de los alimentos, el tema de la compensación económica, sea matrimonial o convivencial, y otros avances como la cuantificación, ¿no?, de la dedicación del cuidado a los niños, niñas y adolescentes. Creo que son todos avances que hemos logrado, así como debemos repensar, bueno, y la ley 26485, por supuesto, del 2009, que nos da un montón de herramientas como la CEDAW y Belén do Pará, pero creo que nos quedan cosas, como por ejemplo el artículo 185 del inciso primero del Código Penal, que es una cosa que tenemos que rever al momento de ver la violencia económica y patrimonial. Recordemos que la económica es cuando no pago las cuotas, no yo, sino el varón no paga las cuotas de alimentos, por ejemplo, y la patrimonial cuando ocultan los bienes. Esta es la gran diferencia. Y creo que también la segunda valla que tiene la gente, el justiciable, que habla muy bien nuestro artículo 15 de la Constitución Provincial, habla del justiciable, el acceso a la justicia que debemos tener los bonaerenses, y en ese acceso tenemos que ver las propias vallas que tenemos, tal cual vos lo explicaste, Karina, y que tenemos que trabajar para no tenerlas más, tanto desde el Poder Ejecutivo, el Legislativo como el Judicial, hacernos cargo entre todos los operadores para que las mujeres que son víctimas de violencia pueda visibilizarse esta problemática, que es la más sutil de todas, que no se ve, porque no es el golpe propiamente dicho que vos vas y mostrás, sino que es como la violencia psicológica, la violencia económica y patrimonial, que es la que nadie ve, que hay que trabajarla y hay que presentarla, y tal cual vos lo decís, hay tiempo para trabajarla y que el juez la pueda ver, y si no, en su caso, dar una recompensa económica. Por lo cual debemos seguir trabajando
para la deconstrucción de todas estas problemáticas, que me parece que es lo fundamental, y no perder el norte de este derecho humano tan importante, porque todos debemos seguir trabajando, y que yo creo que Latinoamérica es un lugar donde todavía no se da esta igualdad de hombre y mujer en el momento de los casos de violencia, porque tal cual vos lo dijiste, seguimos teniendo casos de femicidio a cada momento. Así que, si no hay más preguntas, doy por finalizada la jornada. Muchísimas gracias, Karina, muchísimas gracias al Instituto, muchísimas gracias a la Asociación de Mujeres Juezas, al Colegio de Magistrados y Funcionarios, no solamente en la presencia del presidente Giglio, sino quiero hacer una especial mención por la doctora Rol Bianciotto, con la cual trabajamos desde la provincia, desde AMJA, también con Karina y la doctora Rol, para luchar por esto, como lo hace el Instituto diariamente, con jornadas de todo tipo y también educándonos con la ley Micaela y cumpliendo con ello. Así que muchísimas gracias a todos y todas por haber compartido esta tarde en un anticipo del día de mañana, 25 de noviembre, de la no violencia. Así que muchas gracias a todos y todas y buenas tardes.